Muy buenas tardes a todos los y las estudiantes que tenemos el día de hoy en nuestra última charla ya del día y del cuatrimestre del programa de vida saludable, UNED. El día de hoy tenemos la charla con la doctora Ana Raquel Gómez, quien colabora para el área de salud Carmen Montes de Oca y nos trae el tema elecciones nutricionales inteligentes y amigables con el presupuesto familiar. Recordar que esta serie de charlas que tuvimos durante todo el cuatrimestre fueron un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo con el área de salud Montes de Oca y la Oficina de Promoción Estudiantil de la UNED y el programa de vida saludable. Raquel Gómez, te doy la bienvenida, muchísimas gracias por estar este último día con nosotros y sin más te doy el espacio para que puedas iniciar. Excelente, muy buenas tardes Francisca, muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando en esta tarde del día de hoy. Como lo mencionó Francisca, mi nombre es Ana Raquel Gómez, soy nutricionista del área de salud Carmen Montes de Oca y bueno, la idea es aprovechar al máximo este espacio que tenemos para conversar acerca de algunas elecciones nutricionales inteligentes y saludables, pero además amigables con el presupuesto familiar. Sabemos que la situación actual de pandemia ha venido a representar algunos retos adicionales en el aspecto económico de las familias también. Entonces, la idea del día de hoy es aportar y compartir con ustedes un rato y comentar que ojalá me gustaría que conforme vayamos conversando en la sesión y brindando algunas recomendaciones, también puedan ir anotando sus comentarios, sus dudas, sus observaciones en el chat y al final de la presentación, con muchísimo gusto, lo vamos a estar comentando también. Entonces, vamos a dar inicio y justamente antes de poder mencionar algunas recomendaciones, me gustaría que me comentaran, ya sea a través del chat o activando el micrófono, porque este es un espacio para ustedes también, que me indiquen cuáles aspectos toman en cuenta al momento de elegir los productos en el supermercado. ¿Qué es lo que priorizamos tal vez en ese momento? Me gustaría que me comentaran. ¿Verdad? Que si el producto es fresco, que si el aspecto del precio, ¿verdad? ¿Qué aspectos, beneficios desde el punto de vista nutricional, que rinda para toda la familia, etcétera? Me gustaría que me fueran anotando por acá. Ok, cantidad y el precio, ok. Bueno, también mencionan fechas de vencimiento, excelente, claro que sí también. Calidad, ¿ok? Cuando hablamos de calidad en los productos alimentarios, pues es un tema bastante amplio, ¿verdad? Porque podemos referirnos también a su calidad nutricional o a sus características organolépticas como sabor, color, aroma, textura, ¿verdad? Eso es importante. Ok, bueno, si hay alguna regalía, alguna promoción extra. Ok, muy bien, muchísimas gracias por los comentarios. Efectivamente, pues es innegable que la parte económica y el precio del producto tiene un papel muy importante al momento de hacer la selección de la compra. Pero el día de hoy, la idea es que tratemos de alcanzar un equilibrio y que además de que sea un producto amigable con el bolsillo, también represente beneficios desde el punto de vista nutricional. Perfecto. Entonces aquí la pregunta que nos hacemos es si es posible ahorrar realizando elecciones inteligentes en el supermercado. Y pues me había dado a la tarea de compilar 10 ejemplos que nos pudieran representar que sí es posible hacer ciertas modificaciones y teniendo un mejor costo.
Veamos algunas. Por cierto, antes tal vez de mencionar este primer ejemplo, quiero comentarles que usualmente en las presentaciones no suelo colocar el producto la imagen del producto donde se observe su marca, pero en este caso, por tratarse de ser comparación de productos en específico, lo decidí colocar. Pero tengan en cuenta que nada más es un aspecto para poder comparar y hacer la referencia. Podemos hacer nuestras propias comparaciones en el supermercado. Entonces, aquí les incluí, por ejemplo, un queso crema regular de 212 gramos. Vemos que su costo por gramo es de aproximadamente 5,7 colones. ¿Cuál sería una propuesta? Bueno, vemos que también tenemos el yogur natural descremado, cuyo costo por gramo es de 3,1 colones. Y además, pues por supuesto también es muy versátil en nuestra cocina, donde lo podemos utilizar para un postre, para mezclarlo con frutas, como base para un dip o aderezo. En fin, tenemos múltiples opciones de cómo incluirlos para hacer algunas paletas de helado caseras con yogur y frutas. Solamente por mencionar un ejemplo. ¿Qué beneficios tendríamos con esta sustitución? Bueno, estaríamos reduciendo, por ejemplo, el aporte de grasa saturada con esta modificación. Y el aporte, por ende, también de calorías al final del día. Ok, aquí tenemos un embutido, como pueden ser unas tortas preformadas de pollo, donde tenemos que el costo por gramo es de aproximadamente 4,8 colones. ¿Cuál sería la propuesta en este caso? Bueno, una pechuga de pollo que igual podemos marinarla y realzar su sabor con hierbas y especies naturales. Cúrcuma, por ejemplo, ajo, entre otras. ¿Okay? Y en este caso de la pechuga de pollo, el costo por gramo, estamos hablando de aproximadamente 3,3 colones. Okay, voy a devolverme nada más un momentito a esta diapositiva anterior para mencionar también que al hacer esta modificación estaríamos reduciendo el aporte de grasa saturada y, muy importante también, de sal o sodio. Por supuesto, recomendación que no podemos dejar de lado es siempre retirar la piel del pollo antes de cocinar. Veamos otro ejemplo. Bueno, tenemos unos frijoles negros molidos, enlatados. Según la fuente consultada, que se las anoto también acá en la diapositiva, el costo por gramo vendría siendo de aproximadamente 2,4 colones. En este caso, la propuesta sería sustituirla por los frijoles enteros. Los de su preferencia, ya sean rojos, negros, blancos incluso, con un costo económico de 1,6 colones por gramo. Además, recordemos que con esta modificación estamos incrementando el aporte de fibra, estamos reduciendo el aporte de sodio y grasa saturada. Tal vez algunos de ustedes se estarán preguntando en este momento, ¿qué pasa tal vez si mi tiempo es limitado durante la semana para cocinar los frijoles? Bueno, les propongo como estrategia que el día que tengan mayor disponibilidad de tiempo, bueno, comentaba al inicio que están ahorita en finales del cuatrimestre, que sabemos que el tiempo es limitado muchas veces. Entonces, ojalá un día a la semana que tengan un poquito más de disponibilidad puedan aprovechar para poner a cocinar los frijoles y podemos reservarlo en recipientes individuales o en bolsas herméticas también. Al reservarlo o congelarlo, no van a perder sus propiedades nutricionales. Ok, veamos este otro ejemplo, donde tenemos unas sopas instantáneas con fideos y sabemos que esas pues son muy prácticas, agregamos agua, lo colocamos
unos minutos en el microondas. Sin embargo, desde el punto de vista nutricional, tenemos la limitante de que son muy altas en sal o sodio. ¿Ok? Incluso pueden superar los 1000 miligramos de sodio por porción. Como vamos a ver más adelante en algunos principios de lectura de etiquetas, la recomendación de sodio por porción de producto se sugiere que debe ser menos de 120 miligramos. Entonces vemos que realmente es bastante elevado. Prácticamente estaríamos cubriendo cerca de la mitad de la recomendación diaria de sodio con este tipo de productos. Adicionalmente, desde el punto de vista económico, vemos que su costo por gramo es más elevado, aproximadamente 5,2 colones por gramo. Y en el caso de la pasta regular, espagueti, que sería la sugerencia, el costo por gramo es de 2,3 colones. Ok, tenemos otro ejemplo por acá de un aderezo ranch. En este caso incluso contiene además tocineta, que es una fuente de grasa saturada. Y vemos que además su costo es elevado. Este envase tiene un costo de aproximadamente 4.485 colones con 473 mililitros, lo que nos da como resultado un costo por gramo de 5,2 colones. La sugerencia sería sustituirlo, por ejemplo, por un vinagre de manzana, que además nos puede ser de base para elaborar una vinagreta, combinarlo, por ejemplo, con perejil y otras hierbas y especies naturales y aderezar nuestras ensaladas o nuestras preparaciones. En este caso, este tiene un costo por gramo de 2,4 colones. Muy bien. Vamos a ver en este caso lo que son los cereales de desayuno. Tenemos un cereal de desayuno azucarado, como el que vemos a la izquierda, cuyo costo por gramo es de 5,9 colones. ¿Cuál sería la propuesta en este caso? Bueno, en este caso la propuesta sería poder sustituirlo por una avena integral, que igual la podemos preparar en leche, la podemos preparar en una bebida, en un atol, le podemos agregar trozos de fruta. Si es molida, incluso la podemos utilizar para empanizar diferentes preparaciones. La podemos utilizar como base para elaborar una avena casera, para elaborar barritas y bolitas de cereal en casa que nos pueden ser de utilidad para la merienda. Y si vemos el costo de este empaque de 300 gramos es de 715 colones, con un costo de 2,4 colones por gramo. Entonces, pues es una excelente alternativa también. Estaríamos con este cambio reduciendo el aporte de azúcar, además de incrementar el aporte de fibra. Además del aporte de proteína vegetal presente en la avena. Ok. Para aquellos que gustan tener un snack, por ejemplo, como unas palomitas de maíz, en este caso tenemos también una sugerencia. Y esa sugerencia sería sustituir los paquetes de palomitas de maíz que ya vienen nada más para colocarlos en el microondas, donde vemos que el costo por gramo es de 6,5 colones por el maíz palomita, que igual tenemos que este empaque tiene un costo de 580 colones con un costo por gramo, donde sí vemos una diferencia bastante importante porque es de únicamente 1,5 colones por gramo. De manera que en casa podemos regular la cantidad de sal, de aceite que agregamos en la preparación de esas palomitas.
Además, esos 580 colones, pues, nos van a rendir para varios días en la preparación de las palomitas. Igual quería mencionarles también que con esta modificación estamos reduciendo el aporte de grasa y de sal. Ok. Otro ejemplo donde podemos ahorrarnos tal vez algunos colones en el presupuesto familiar es evitando lo que son los empanizadores comerciales. Ok. Este empanizador de 60 gramos, por ejemplo, tiene un costo de 460 colones, lo que implicaría un costo por gramo de aproximadamente 7,7 colones. La propuesta sería el utilizar un salvado de avena, donde este empaque, además de tener un volumen mucho mayor, 350 gramos, tiene un costo por gramo también menor de 5 colones. Estaríamos reduciendo, en este caso, el aporte de sodio, que también es bastante elevado en los empanizadores comerciales, e incrementando el aporte de fibra. Además, vemos que en caso del salvado, va a ser fuente de algunas vitaminas del complejo B. Y es un producto muy versátil en la cocina. Ok. Como bebida, sabemos que a veces quizás, si bien es cierto, lo óptimo es poder incluir un fresco natural, ojalá sin azúcar, aprovechando el dulzor natural de la fruta, o bien agua, que es la opción que por lo general vamos a tener presente. En otras ocasiones que requerimos alguna bebida distinta, podemos sustituir lo que son el té frío, por ejemplo. Este caso son 2,5 litros de un té frío con limón con un precio de 1.300 colones, rindiendo 10 porciones si tomamos que cada porción sea de un vaso o 250 mililitros. Bueno, les comento que también podemos elaborar una versión bastante económica en casa y con menor cantidad de azúcar. ¿Cómo? Bueno, podríamos estar utilizando el té negro. En este caso, esta caja contiene 50 gramos, que son 50 bolsitas del té, por lo cual estaría rindiendo para 50 porciones, tomando en cuenta que utilizaríamos una bolsita para cada porción. ¿Cómo lo preparamos? Bueno, podemos elaborar la infusión regularmente del té negro en agua caliente. Lo dejamos por unos minutos, pueden ser unos 5 minutos, lo dejamos enfriar, retiramos las bolsitas del té y podemos agregar el hielo, jugo de limón y una cantidad moderada de azúcar, o si alguno por alguna condición en particular debe restringir la cantidad de azúcar, puede endulzarlo también con sustituto de azúcar. Tenemos por acá también otra opción de sustitución. Bueno, usualmente lo que es la crema dulce es muy comúnmente utilizada en postres, en salsas blancas. En este caso, esta cajita de 250 mililitros, que sería una taza, tiene un costo de 1.225 colones, lo que implicaría un costo por gramo o por mililitro, en este caso, de 4,9 colones. Como sugerencia, podemos utilizar la fécula de maíz. Esta igual nos va a ayudar a espesar, nos puede ayudar para elaborar postres, elaborar atoles. Y vemos que en este caso, este empaque de 190 gramos
tiene un costo menor, 775 colones, además de un costo por gramo de 4,1 colones. Y al ser en polvo, además nos va a rendir bastante. Muy bien. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cuál sería el costo total si hiciésemos esa compra? Por una parte, de los productos que se encontraban al lado izquierdo, que eran las versiones regulares, y por otra parte, de los productos que se encontraban al lado derecho, que eran las sugerencias de sustitución. Bueno, resulta que en el lado izquierdo, al sumar el costo de todos los productos, como si estuviésemos haciendo la compra, tenemos un total de 16.540 colones. Mientras que comprando las sustituciones de la derecha, tenemos un costo total de 13.832 colones. Entonces, para que veamos que no necesariamente implica un desembolso mayor al momento de realizar la compra. Por supuesto, bueno, estos fueron los datos de precios que tuve como referencia en supermercado en línea, pero ustedes pueden hacer también en su lugar de compra de preferencia sus comparaciones. Ok. Acá quería compartirles también, además de esas que vimos, otras sustituciones que podemos hacer en casa al elaborar diferentes preparaciones, diferentes recetas y diferentes platillos. Bueno, lo que es la leche entera, la sugerencia sería sustituirla por leche descremada o leche semidescremada, o incluso, dependiendo de la preparación y la textura que deseemos obtener, puede ser la leche evaporada 0% grasa, que también es la sugerencia que continúa, que es sustituir la leche evaporada entera, que cuando hablamos de entera, lo que nos estamos refiriendo es que es la leche que tiene todo su porcentaje de grasa, es decir, no ha sido reducida en grasa. La sugerencia, igual, la leche evaporada descremada o 0% grasa. El yogur regular, que además puede tener una cantidad importante de azúcar, 4, 5 o incluso más cucharaditas de azúcar por porción, que podría ser el envase personal del yogur de unos 200 mililitros. Bueno, en ese caso, la opción para sustituir puede ser el yogur descremado sin azúcar añadido. Y dependiendo de la preparación en que lo deseemos incluir, podemos elegir la versión con o sin sabor. Algunos también son endulzados con sustituto de azúcar. La crema dulce, les dejo también por acá algunas otras opciones para sustituirla. El queso ricota, para aquellos que tengan la oportunidad de incluirlo, o bien la leche evaporada descremada. La natilla, tenemos el yogur natural descremado o igualmente el queso ricota. Para el queso crema, dependiendo de la preparación, podemos sustituirlo por la versión reducida en grasa, es decir, el queso crema light, que ahorita vamos a ver más adelante a qué se refiere ese término light que se presenta en las etiquetas de los productos. También puede sustituirse por queso ricota o queso cottage, en caso de que se tenga la oportunidad. También existe una opción de que podemos elaborar el queso cottage en casa, donde podemos procesar el queso también con jugo de limón y podemos elaborar una versión casera también. Queso cheddar, o igual, también aplicaría para otros quesos maduros, altos en grasa, como mozzarella, edam, gouda. Podemos sustituirlo por queso parmesano. Aquí sí les recomendaría que el queso parmesano no sea molido, porque cuando es molido usualmente tiene una cantidad importante de sal adicionada. Entonces ahí sí les dejaría la recomendación de comprar
preferiblemente el trozo como tal del queso parmesano, como usualmente lo haríamos con otros tipos de queso. Queso blanco, queso fresco, también puede ser un queso turrialba, semiduro. La leche de coco la podemos sustituir por leche descremada a la cual le podemos agregar la esencia de coco. El azúcar en una preparación también podemos sustituirla por frutas deshidratadas. Por ejemplo, una taza de azúcar podríamos estarla sustituyendo por un cuarto de taza de pasas. Sustituto de azúcar también, como les mencioné, puede ser eventualmente una opción. Tenemos en el mercado también sustitutos de azúcar que son aptos para hornear, que vienen granulados. Sí es importante aclarar que en el caso de que deseamos utilizar el sustituto, debemos agregar menor cantidad de este. ¿Esto por qué? Porque su poder de dulzor es varias veces superior al del azúcar. La harina de trigo regular podemos sustituirla de la siguiente manera, manteniendo la mitad de la cantidad sugerida en la receta de esa harina regular y cubriendo la otra mitad con harina integral. Por ejemplo, si la receta lleva una taza de harina, lo que hacemos es reducir a media taza la harina regular y colocamos media taza adicional de harina integral, de manera que igual estamos manteniendo la misma cantidad, pero incrementando el aporte de fibra gracias a incorporar la harina integral. ¿Por qué no sustituimos el 100% por harina integral? Bueno, esto es principalmente porque pueden haber cambios en la textura de la preparación. Y el arroz blanco, para los que tengan la oportunidad, pueden modificarlo por su versión integral o tenemos también la opción de la quinoa, por si alguno desea incorporarlo. Ok. Entonces, les quería mencionar brevemente un ejemplo de una preparación. Voy a leerla y me pueden ir anotando, por favor, en el chat cuáles modificaciones consideran que podríamos ir realizando en esta preparación. Les anoté aquí también la fuente para que ustedes puedan observar que es una preparación, por supuesto, que podríamos acceder en internet, que es donde usualmente seleccionamos o buscamos las recetas que deseamos preparar. Bueno, esta sería una receta que perfectamente podríamos encontrar, por eso la decidí utilizar como ejemplo. Bueno, estos son unos alfajores. Dice que rinde para 24 porciones. Como sus ingredientes tiene una lata de leche condensada, 2 barras de mantequilla, una taza de azúcar pulverizada o azúcar glass, también podríamos llamar, 2 tazas de fécula de maíz, una taza de harina de trigo, una cucharada de polvo de hornear, un huevo y una cucharadita de vainilla. Tiene almendras trituradas, coco rallado o azúcar pulverizada, esto para agregarle extra al final como parte de la preparación. Entonces me gustaría que me fuesen comentando por ahí algunas modificaciones. Mientras les comento lo que indica la receta sobre sus instrucciones para la preparación. Dice que para el relleno de los alfajores calentar el agua a fuego alto hasta que hierva, colocar la leche condensada, bajar el fuego medio a fuego medio y calentar durante 3 horas. ¿Okay? Esto es para ir generando, por ejemplo, un tipo dulce de leche. Por razones de seguridad, el agua siempre debe cubrir la lata para evitar que la misma se consuma, pues vigilar siempre su proceso de cocción. Retirar la lata del agua y dejar enfriar a temperatura ambiente hasta que sea manejable y se pueda abrir.
¿ok? Para la masa, en un tazón, combinar la mantequilla con el azúcar hasta integrar totalmente, agregar la fécula de maíz o maicena, por ejemplo, para aquellos que tienen más familiarizada esta marca. Okay. También se agrega la harina, el huevo, la esencia de vainilla y amasar hasta integrar totalmente. Seguir amasando hasta que la masa se despegue fácilmente del tazón y si es necesario agregar más harina, refrigerar la masa por 10 minutos. Precalentar el horno a 170 grados Celsius. Tomar piezas de la masa, haciéndolo por trozos, y estirar sobre una superficie enharinada con un rodillo hasta que tenga unos 5 milímetros de ancho. Cortar aproximadamente 10 galletitas redondas con un cortador de galletas o con un vaso pequeño. Colocar sobre una bandeja con papel encerado y hornear por 10 minutos, retirar del horno y dejar reposar 15 minutos antes de rellenar los alfajores. Para la decoración, dice tomar una galletita, cubrirla con una cucharada de dulce de leche y cerrar con otra galleta muy suavemente, cubrir los bordes con más dulce de leche y pasarlos por las almendras trituradas o bien coco rallado. Repetir con todos los ingredientes y servir. Muy bien. Entonces vamos a ir viendo por acá algunos de los comentarios que hayan podido mencionar también al respecto. Sí, Ana, te comento aquí, bueno, tenemos el comentario de Cintia que dice, también se pueden aprovechar los productos de temporada en Claro. frutas y vegetales para bajar los costos de alimentación, idear diferentes preparaciones con estos alimentos de variedad y un importante aporte nutricional a nuestra alimentación diaria. Con respecto a la sustitución de ingredientes que comentabas sobre esta receta, Yajaira nos indica que coco natural y Cintia también podemos, bueno, viendo el asunto esto de los precios, si podemos apoyar nuestros productos locales, ahorramos dinero y colaboramos con la economía de sus familias. Sobre todo en estos momentos que estamos un poquito ahí complicados con el asunto de pandemia. Y Yajaira dice que se puede sustituir por jalea casera baja en azúcar. Perfecto. Claro, claro, así es. Voy a devolverme un momentito acá donde estaban los ingredientes y sí, efectivamente podemos o debemos aprovechar aquellas frutas de temporada. Por ejemplo, en la página de Senada tenemos calendarios de producción, podemos estar vigilando también en una página que les voy a enseñar más adelante cómo revisar los precios de diferentes productos y efectivamente podemos hacer una mermelada o una jalea de algunas de las frutas que se encuentren de temporada y utilizarlas al respecto. Podemos también incorporar parte de harina integral en esta receta. Podemos valorar disminuir la cantidad de azúcar porque realmente no sería necesario quizás una taza, si lo único que vamos a requerir es para preparar las galletitas, ya que también la fruta podría llevar una determinada cantidad de azúcar que adicionemos a esta, entonces para moderar la cantidad efectivamente podemos hacer esas modificaciones. Como decoración sí, pueden ser igual las almendras trituradas las podemos mantener, pero si preferimos sustituir por coco rallado, perfectamente también lo podemos incorporar. Perfecto. Esto solamente era un ejemplo. Recordemos que para hacer estas modificaciones no se requiere que sean preparaciones tan complejas como estas. Decidí colocar esta que es un poco más compleja para que veamos que podemos ir de lo más complejo hasta las preparaciones más sencillas. Ok. Y justamente relacionado con el comentario que anotaban en el chat,
tenía también previsto para el día de hoy compartirles esa información sobre la importancia de asistir a la feria del agricultor más cercana, aprovechar nuestros productos locales. Bueno, y aquí les dejo también, por ejemplo, algunos de los precios sugeridos para algunos vegetales. Esto según, antes de ver los precios, voy a mostrarles acá. En este sitio o en esta página de Facebook pueden estar revisando o dando seguimiento a los precios de algunas frutas y vegetales. Por supuesto que no necesariamente van a coincidir con lo que encontremos en nuestra feria local, pero al menos nos da una idea de cuál producto pues podemos aprovechar en ese momento. Semanalmente se están publicando los precios y aquí voy a devolverme a esa diapositiva anterior para que veamos que, por ejemplo, vamos a la feria con 5,000 colones, 8,000 colones, podemos regresar a casa realmente con una cantidad de frutas, de vegetales que nos va a poder ser de utilidad para estar incluyendo en las preparaciones de toda la familia. Y este es el ejemplo de las listas semanales. Les anoté incluso por acá, pues la última que para ese momento se encontraba publicada, que era la semana del 6 al 8 de agosto del presente año. Entonces, como vemos, son precios sugeridos. Y aquí podemos entonces estar analizando. Mencionaban, por ejemplo, anteriormente algunas frutas. Vamos a ver por acá. Incluso, por ejemplo, lo que es la mora, el maracuyá, para hacer justamente, habla de la manga, 930 colones el kilogramo. Cualquiera de estas podríamos utilizarlas para nuestras preparaciones. Ok, importante. Cuando vayamos al supermercado, tratemos de llevar siempre una lista previa para evitar comprar productos innecesarios y que aporten calorías vacías. Cuando hablamos de calorías vacías, nos estamos refiriendo a que son calorías que realmente no nos están aportando algún nutriente de relevancia adicional. Por ejemplo, pueden ser únicamente el aporte de azúcar, pero que no está relacionado con un aporte de vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes. Además, tratemos de ir siempre llenos al supermercado, es decir, después de haber comido, no en los momentos que tengamos más apetito, porque esto puede ser que nos lleve a incluir productos que realmente no requerimos y que implique, por lo tanto, un gasto mayor. Me refiero a algunos de estos productos que debemos evitar. Hablamos de dulces, caramelos, galletas, algunos snacks como papas tostadas, yuquitas, platanitos, gelatinas, siropes, chocolates. Ok. Y para poder hacer una elección inteligente de esos productos, quería comentarles algunos de los principios básicos para la lectura de etiquetas. Antes de mencionárselos, sí quiero comentarles que lo que es el proceso de lectura y el tema de lectura de etiquetas puede ser un tema que resulte al principio un poco complejo, pero conforme vamos practicando, el proceso se vuelve mucho más ágil, mucho más sencillo y vamos desarrollando esa destreza. Ahorita vamos a ver únicamente los principios básicos, pero estamos planificando que ojalá de una de las próximas sesiones que podamos brindar sea exclusivamente de este tema. Si alguno tiene por ahí algún producto a la mano, pues excelente, porque lo puede ir revisando
de una vez conforme vayamos mencionando algunos de esos principios para elegir nuestros productos. Ok. Entonces, antes de revisar la etiqueta nutricional o la tabla de información nutricional, como también le conocemos, hay 3 filtros, les llamo de esa forma, que debe pasar nuestro producto antes de analizar esa información nutricional. ¿Por qué? Porque lo más común es que nos vayamos directamente a la información nutricional, pero veamos que antes de esto tenemos que revisar, sumamente importante, la fecha de vencimiento, descriptores nutricionales que presente el producto y lista de ingredientes. Entonces, voy a detallar cada uno de estos. En cuanto a la fecha de vencimiento, esta también se le conoce como fecha de caducidad o fecha límite de utilización. Y básicamente la definición que nos brinda el reglamento técnico de etiquetado de alimentos nos dice que a partir de ese periodo, básicamente, el fabricante no va a garantizar que el producto conserve sus características de sabor, color, aroma, textura, que originalmente se concibió que debía tener el producto. Por lo tanto, no deberíamos adquirir un producto que ya haya cumplido la fecha de vencimiento, ya que si bien es cierto, no necesariamente va a implicar un riesgo para la salud, pues es un riesgo innecesario que como consumidores corremos. Entonces, lo preferible es no adquirirlo. Incluso si tiene mucho más tiempo en el anaquel o si tiene alguna abolladura también, aunque no haya cumplido la fecha de vencimiento, si tiene una abolladura el producto, sobre todo, por ejemplo, lo que son las latas, es preferible no adquirirlo. ¿Ok? Aquí les presento algunos de los formatos en que puede estar la fecha de vencimiento de un producto. Puede estar en el formato de día, mes y año, o en el formato de mes y año también únicamente. Y puede estar en diferentes partes del empaque. A un costado, en la tapa, pero todo producto alimenticio de venta al público, pues debe tener esa fecha de vencimiento o de caducidad. Descriptores nutricionales. ¿A qué se refiere? Bueno, es cualquier descripción o cualquier aseveración que realice el fabricante donde sugiera o implique que un alimento posee propiedades nutritivas particulares o especiales. No solamente en relación a su valor energético y contenido de proteínas, grasas, carbohidratos, sino también en cuanto a su contenido de fibra, vitaminas y minerales. ¿Cuáles son algunos de los más frecuentes que podemos encontrar acerca de esas aseveraciones? Bueno, cuando indica libre de colesterol, bajo en grasa, sin azúcar añadido, reducido en sodio, alto en fibra, light. Todos estos términos son descriptores nutricionales y es muy importante que los identifiquemos porque debe coincidir posteriormente con la información que esté en el etiquetado nutricional. Es decir, que si un producto dice, por ejemplo, sin azúcar, cuando vayamos a la tabla de información nutricional, efectivamente no debe contener azúcar, debe ser 0. Y aquí vemos algunos ejemplos de descriptores nutricionales. Por ejemplo, en este producto habla doble proteína, 0% grasa, sin lactosa. Aquí tenemos libre de gluten, fortificado con calcio. Y conceptos importantes con respecto a esos descriptores nutricionales.
El término reducido o light, ¿qué quiere decir este término? Bueno, un producto reducido o light va a tener, o es un proceso en el cual se ha reducido por lo menos un 25% menos para algunos de los siguientes componentes: energía, colesterol, sodio, grasa o azúcar. Pero no necesariamente quiere decir entonces que sea cero sodio, cero azúcar, no. Quiere decir que se ha reducido por lo menos en un 25%. Incluso puede ser que si el producto original es muy elevado en azúcar o muy elevado en sodio, que aunque se reduzca ese 25%, continúe superando la recomendación que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos que prestar mucha atención en ese aspecto. Cuando un producto indica sin azúcar agregado, ¿a qué es lo que se está refiriendo? Bueno, en el producto sin azúcar agregado o sin adición de azúcares, no se ha adicionado durante el procesamiento azúcar o ingredientes que contengan azúcar. Eso es lo que estaría haciendo alusión ese término. Lista de ingredientes, que es el tercer paso. Los ingredientes en un producto son citados de mayor a menor cantidad, según el peso de cada uno de esos ingredientes en la preparación al momento de fabricar el producto. Por lo tanto, los que se encuentran en los primeros lugares, sobre todo en los 3 primeros lugares, debemos prestar muchísima atención. Si en esos primeros lugares tenemos, por ejemplo, fuentes de azúcar, como las que vemos ahorita en pantalla, pues sería una sugerencia de que probablemente ese producto no sea la mejor opción. ¿Ok? Entonces tenemos como fuentes de azúcar sacarosa, azúcar moreno, azúcar invertido, sirope de malta, maltosa, dextrosa, glucosa, maltodextrina, melaza, jugo concentrado de frutas, sucrosa, sirope, miel y jarabe de maíz alto en fructuosa. Como vemos, una forma también práctica de identificarlos es que muchos de ellos terminan en osa, como lo vemos por acá. Aquí se los marqué en negrita, y esto es porque debido a su nombre químico, ser un carbohidrato, pues varios de ellos van a terminar el nombre con la terminación osa. Entonces, tengámoslo ahí muy presente y es una forma fácil de identificarlos también. Recordar también que pueden estar fuentes de grasa, como por ejemplo grasa parcialmente hidrogenada. Si vemos estos términos, prestemos mucha atención. Ok, si ya nuestro producto ha cumplido esos primeros pasos, esos filtros que vimos, podemos ir ahora sí a la etiqueta nutricional. La etiqueta nutricional es la información normalizada del contenido de nutrientes de un alimento. Es decir, ya existe una estructura de cómo se debe reportar esa información. Tenemos 2 partes principales en toda etiqueta nutricional, que es el encabezado y el cuerpo de la etiqueta. En el encabezado, ¿qué información tenemos? Tenemos el tamaño de porción o de ración, que simple y sencillamente es una cantidad establecida por el fabricante. No necesariamente implica que sea la cantidad recomendada a incluir. No necesariamente. Entonces, eso es importante de tomar en cuenta. Porque muchas veces parte de la industria hace ajustes en ese tamaño de porción para que los valores entren dentro de los rangos recomendados para los diferentes nutrientes, pero con un tamaño de porción muy pequeño. Entonces, hay que prestar por ahí atención. Ese tamaño de porción se reporta tanto en medidas caseras como en gramos o mililitros, como podemos ver acá. Y el número de porciones por envase o por empaque. En empaques más grandes, imaginemos por ejemplo una caja de cereal, etcétera, podemos tener varias porciones en el empaque, 8, 9 o más porciones.
¿Por qué este encabezado es tan importante? Porque la información que viene en el cuerpo de la etiqueta acerca de la cantidad de los diferentes nutrientes va a venir para una porción de producto, no necesariamente para todo el empaque. En este ejemplo que tenemos en pantalla, vemos que el fabricante estableció como tamaño de porción 1/4 de taza. Entonces, toda la información que tenemos aquí en el cuerpo de la etiqueta, en este caso en particular, es para 1/4 de taza. Y esto va a variar para cada producto según el tamaño de porción que establezca el fabricante. Quería, para finalizar, comentarles algunos de los valores recomendados que deberíamos tener por porción de producto. Y esto les recomiendo, pueden tomar en este momento una fotografía, tener siempre esa información a mano o anotarlo ahorita en tener una ficha que podamos llevar en nuestra billetera, un cartoncito, ¿verdad? Una ficha de resumen que podamos llevar en nuestra billetera o en nuestra cartera, etcétera, para que siempre la podamos consultar. Por porción de producto, no deberían superar la grasa saturada los 3 gramos. Perdón, la grasa total menos de 3 gramos. Y para saturada, si nos vamos más específicamente a ese tipo de grasa que debemos limitar, debería ser menos de 1 gramo. Grasas trans o grasas hidrogenadas, como también se le conoce, por si ven este término en la etiqueta, lo ideal es 0. Es decir, que el producto no tenga este tipo de grasas. ¿Dónde es común encontrar grasas trans? En paquetitos o snacks, en galletas, en productos de panadería y repostería. Colesterol, menos de 20 miligramos por porción. Sodio, que quizás es uno de los más difíciles de controlar porque está en una amplia variedad de productos y muchos exceden esta recomendación. Serían menos de 120 miligramos. Carbohidratos totales, menos de 15 gramos por porción. Fibra, sobre todo si los descriptores nutricionales el fabricante indicaba que el producto es alto en fibra o fuente de fibra, debería tener al menos 3 gramos de fibra por porción. Azúcar, menos de 5 gramos por porción. Cada 5 gramos de azúcar que se reporte en una etiqueta corresponde a una cucharadita de azúcar. Aquí les muestro a la cámara cómo se observa esa cucharadita de azúcar. Aquí la tenemos. ¿Ok? Entonces, si un jugo, por ejemplo, reporta 20 gramos de azúcar, ya ahí tendríamos 4 cucharaditas. Proteína. Para proteína, la recomendación sería comparar entre productos de una misma categoría. Por ejemplo, si deseamos adquirir un yogur con mayor aporte de proteína, podemos comparar entonces entre los diferentes yogures. O, por supuesto, considerando que tengan un tamaño de porción muy similar para poder comparar y seleccionamos entonces el que represente mayor aporte de proteínas si este es nuestro objetivo. Vitaminas y minerales, vemos que tienen un porcentaje. Entonces, ¿cómo interpretamos ese porcentaje? Para que un producto sea alto en alguna vitamina o mineral, debe tener por lo menos un 20%. Aquí en esta etiqueta que tenemos en pantalla, ninguno llega a ese 20%. Tenemos solamente el calcio con un 8%. Ok, entonces estos son unos valores recomendados. Quería nada más para finalizar mencionarles que si bien es cierto, hay productos que cumplen con todas estas recomendaciones, a veces no siempre es tan fácil encontrarlos o a veces su costo tiende a ser más elevado. Entonces debemos en este caso priorizar. ¿Qué significa esto?
que si nuestro objetivo principal es reducir la cantidad de azúcar, entonces podemos priorizar este elemento y concentrarnos en que cumpla con esa recomendación. Si nuestra prioridad es la parte de limitar el aporte de grasa, bueno, sobre todo saturada, nos concentramos en ese aspecto. Ok. De momento, con eso estaríamos con los contenidos preparados para el día de hoy. Acá está también mi correo electrónico por cualquier duda y le doy el espacio también a Francisca para que podamos ver algunas de las preguntas que se encuentren de momento planteadas en el chat. Muchísimas gracias, Ana. De momento no tengo preguntas. Les informo a las personas asistentes a esta charla que en este momento pueden hacer sus preguntas vía chat o vía micrófono. Tenemos a la doctora aquí para poder evacuar todas las dudas que tengan, no solo con este tema, quizás con algún otro tema, alguna otra recomendación que quisieran hacer. Excelente, perfecto. No, por el momento no tenemos nada. Yo sí creo que es muy importante darse a la tarea de comparar precios. A veces pecamos de por ir solamente a un lugar, gastamos más en un mismo producto que quizás en otra parte lo podemos conseguir a un precio menor. Entonces sí, creo que eso es un punto bastante importante. Claro, claro, exactamente. Y pues también recordarles que como les mencioné, estamos valorando como tema para próximas sesiones lectura de etiquetas nutricionales para que también podamos tener un espacio amplio para específicamente dedicarnos a ver diferentes etiquetas de productos, pero sí los invito a que empiecen por analizar las etiquetas de los productos que tienen en la alacena de su casa. ¿Ok? Empecemos, por ejemplo, revisando esos que están en la alacena, comparando, y cuando tengamos que ir al supermercado, les aseguro que va a ser muy fácil este proceso, se va a agilizar muchísimo más y nos va a permitir tomar decisiones si algunos productos los podemos seguir manteniendo o si debemos buscar alguna alternativa para sustituirlo. Gracias. Aquí voy a comentar primero el mensaje de Yajaira para luego darle el espacio a Cintia, que tiene levantada la manito. Jaira Sánchez nos dice que en un curso de repostería nos dijeron que no es necesario incorporar todo el azúcar, que con la mitad solamente se puede elaborar el producto. Así que ahí tenemos, ¿cierto?, una recomendación. Y también nos dice que en el supermercado el producto que está al frente, es decir, el que está más cercano hacia nosotros, es el que está más próximo a vencer. Por eso siempre también es importante buscar los productos que están más atrás. ¿Ah? Okay. No siempre llevarse el de adelante. Muchísimas gracias, Yajaira, por tus aportes. Y Cintia, te cedo la palabra para que puedas hacer tu consulta. Sí, hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Raquel, por la charla, de verdad bastante interesante. Yo más que una duda quisiera como hacer un pequeño aporte. En este momento en que estamos de pandemia, creo que hay muchos hogares que se han abocado a hacer sus huertas caseras, ¿verdad? Y me parece que esta es una estrategia genial para ahorrar dinero y para tener alimentación sana, balanceada, variada, que además el poder hacer esas actividades como las huertas caseras nos van a ayudar también con la parte de salud mental, ¿verdad? Sin dejar de lado el ser integral que somos y que la salud mental es sumamente importante. Entonces, como les digo, me parece que esta actividad de las huertas caseras nos pueden colaborar mucho al tema este que se trató hoy de una alimentación de bajo costo, y nos va a traer un montón de beneficios más, además de la parte nutricional. Ese sería mi aporte. Gracias. Muchas gracias por el aporte. Sí, efectivamente, no solamente es por la parte
de la alimentación, lo que puede implicar estos huertos caseros es de compartir en familia. Si hay más niños pequeños en casa, por ejemplo, es una excelente oportunidad para poder ejemplificarles de dónde vienen los alimentos, ¿verdad? Cómo es todo ese proceso, por qué es importante la presentación más natural de ese alimento. Entonces sí es una excelente oportunidad. Además podemos tener productos con menor cantidad de sustancias químicas, y si tenemos el espacio, o incluso hay diferentes estrategias que requieren menor espacio en casa para producir esos alimentos, claro, excelente, definitivamente es una opción. Y con respecto a lo que comentaba anteriormente Yajaira, sí, la mayoría de recetas, cuando revisamos la cantidad de azúcar que viene es muy elevada, entonces el hecho de reducirla a 1/3 o la mitad va a mantener igual un sabor adecuado en la preparación. Y sí, este principio de PEPS se llama primero en entrar, primero en salir, que se aplica en el supermercado, también lo podemos aplicar en casa. Cuando realizamos la compra y estamos organizando nuestros productos en alacena, igual podemos aplicar ese mismo principio. Los que estén más próximos a vencer, lo colocamos más hacia afuera en alacena, y los que todavía tengan más tiempo, los colocamos adentro. Tengo una pregunta de David, quien dice, en la noche, ¿qué podría servir como antojo saludable y económico? Dice que él realiza mucha actividad física durante la tarde y en la noche me da antojos. Ok, bueno, una opción, podríamos incluir una preparación donde tengamos tanto aporte de proteína como aporte de carbohidratos. Podríamos tener, por ejemplo, alguna fruta deshidratada con yogur. Podría ser un ejemplo. Podríamos hacer nuestras propias barritas de cereal en casa. Podríamos hacer un batido de banano en leche y avena. Podrían ser semillas. También las semillas pueden ser una excelente opción, combinándola con alguna fruta también. Esas podrían ser algunas opciones por ahí de merienda, o un emparedado de pan integral. Ahí estamos también teniendo carbohidrato, fibra, y si lo preparamos con queso, también tenemos el aporte de proteína. Entonces, por ahí tenemos algunas opciones. Una arepita o pancake que podemos elaborarlo igual con avena integral y colocarle trozos de fruta. Correcto. Aquí, bueno, Cintia también aporta que además de aprovechar los residuos orgánicos para hacer abonos orgánicos, de lo que ella hablaba del tema de las huertas. Y Magali nos dice, yo por ejemplo en el pan casero le quito la mitad del azúcar que dice en la receta. Por ejemplo, si dice 4 tazas de harina por 2 de azúcar, yo pongo media de azúcar y le queda súper bien. Es correcto, es lo que mencionábamos anteriormente. Incluso podrías probar reduciendo en 1/3 parte, que es muy probable que aún así va a mantener un excelente sabor la preparación. Puede adicionar el puré de alguna fruta también para brindar dulzor cuando son preparaciones horneadas, como el puré de banano, ciruela, manzana o pera. Aquí David, bueno, te da las gracias, dice gracias doctora, muy interesante la charla. Ya estamos en la hora, hemos llegado a nuestro fin de este ciclo. Antes de ir, Yajaira dice que también se pueden sustituir condimentos con hierbas, con romero, albahaca, orégano, que ella tiene y cultiva en macetas. Correcto. Exactamente. Bueno, volviendo a lo anterior, ya hemos terminado el día de hoy, es la última charla que tenemos de este cuatrimestre. Esperamos muy sinceramente que haya sido de mucho provecho para todos los estudiantes de la UNED. Darle las gracias a el área de salud Carmen Montes de Oca por estar siempre anuentes a trabajar con nosotros. Gracias por todos los temas súper enriquecedores, y de verdad esperamos que haya sido de beneficio para todos y todas las estudiantes de la Oficina de Promoción Estudiantil de la UNED. Ana, muchísimas gracias.
Te dejo y te cedo las palabras si quieres decir algún comentario. Claro, no, gracias también por la oportunidad de poder compartir con los estudiantes y esperamos igual vernos pronto para continuar con más temas, no solamente de la parte de nutrición, sino con las demás disciplinas también del área de salud Carmen Montes de Oca, que igual estamos sumamente agradecidos por la oportunidad de poder llegar a esta población tan amplia y que también las preguntas nos retroalimentan, las preguntas que surgen durante las sesiones para nuevos temas y que esperamos los próximos también sean de mucho provecho.